el hotel secreto de Tepito del culto de los narcos, donde adoran cosas que no son de Dios. Hola a toda la comunidad de Relatos para la Noche. Permítanme comenzar diciendo que trabajé en un hotel secreto en el barrio de Tepito donde sucedían cosas muy perturbadoras. Es un hotel donde carteles del narco se juntaban para realizar actos de un culto satánico. La razón por la que permanecí empleado tanto tiempo incluso después de la primera cosa extraña que sucedió, fue porque el trabajo pagaba muy por encima del salario mínimo, y estaba a unos 10 minutos en auto desde mi casa. Entonces, antes de que alguien pregunte, por eso no me marché y renuncié. Además que si denunciaba con la policía probablemente no me creerían, así que saca tus propias conclusiones. Trabajé en un hotel sumamente exclusivo, clandestino y secreto en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc donde se encuentra muy cerca el barrio Bravo de Tepito. Conseguí el trabajo nada más terminar la secundaria y era perfecto para mí, buen salario, cerca de casa, muy fácil. Yo traté de investigar sobre el hotel, pero como dije anteriormente, este lugar es bastante secreto y no todo mundo puede entrar. Apuesto que para el mexicano promedio este lugar simplemente no existe, porque eso es lo que te hacen creer ellos. Nada más alejado de la realidad. No experimenté nada remotamente extraño hasta que comenzaron las renovaciones del tercer piso. Tenía una especie de puesto experto en todos los oficios en el hotel, lo que significaba que hacía muchas cosas diferentes. Limpié habitaciones, trabajé en la recepción, entregué pedidos del servicio de habitaciones y, a veces, incluso hice tareas de salvavidas en la piscina. Una vez que las cosas escalofriantes empezaron a suceder, pasó por todos lados, y estando yo en la posición que estaba, vi más que cualquier otro empleado. Cree lo que quieras, pero los acontecimientos que estoy a punto de contar fueron demasiado reales para mí. Ojalá estuviera siendo simplemente creativo. Llegué a mi turno de noche un martes a las 8 de la noche. Como era mitad de semana, teníamos aproximadamente la mitad de nuestra ocupación habitual. De ninguna manera es un hotel vacío, pero en general se necesitaba menos bullicio que, digamos, un viernes o un sábado por la noche. Las primeras horas de mi turno transcurrieron como normalmente. Verifiqué si había reservas entrantes que llegarían esa noche, de las cuales había 2. La cocina cerraba a las 10, así que solo tuve que hacer un pedido de servicio a la habitación, del cual terminé recibiendo una propina de 200 pesos, así que estuvo bien. Me estaba preparando para instalarme en la recepción cuando sonó el teléfono. Miré y noté que era de una habitación. Nuestro nuevo sistema telefónico tenía una pantalla digital que nos mostraba qué habitación nos estaba llamando, y esta llamada decía que venía de la habitación 323. Inmediatamente sospeché, ya que la remodelación había comenzado en el tercer piso aproximadamente 2 semanas antes. Recepción en el hotel, soy Nicolás, ¿en qué puedo ayudarle? Se escuchó una tos al otro lado de la línea. Yo volví a repetir. Sí, lo siento, ¿cómo estás? Respondió la voz de una mujer joven. Estoy bien, ¿y tú? Bueno, en realidad no muy bien. Dijo, con un dejo de preocupación en su voz. Lamento escuchar eso, ¿hay algo en particular en lo que pueda ayudarte? No estoy segura, si bueno, tal vez. El guión habitual que seguía me había hecho olvidar de dónde procedía la llamada. Finalmente pregunté. ¿Puedo preguntar desde dónde llama, señora? Estoy en la habitación 323 y tienes razón, necesito ayuda. Ella me dijo. Nunca le había sugerido que necesitaba ayuda, pero está bien. Señora, la habitación 323 no está disponible actualmente debido a la renovación del tercer piso. ¿Estás seguro de que es ahí donde estás? ¿Cómo te llamas? Necesito ayuda, Nicolás. Ahora mismo. No creo que se suponía que yo viniera aquí. Dijo, con una sensación de temor que pude sentir a través del teléfono. Ahora lo tengo. Ella había subido al tercer piso y de alguna manera se perdió. ¿Cómo pudo hacerlo? No lo entiendo. Hay señales por todas partes. Entró en la habitación 323 y usó el teléfono para llamar. Está bien, ¿qué pasa y cuál es su nombre, señorita? Yo pregunté. No puedo salir. La puerta no se abre, necesita abrirse, estoy atrapada. Confundido y ligeramente irritado porque ella no respondió a mi pregunta, fui al grano. Su nombre, señorita.
Ella dudó. Mariana. Ella farfulló. Un momento, por favor. Dije, ya a mitad de mi revisión de la lista de ocupantes actuales en el sistema informático. No había nada de Mariana. Está bien, señorita, no la encontraré aquí. Estás aquí con alguien más bajo. ¿Quién puede estar tu habitación? ¿Y en qué habitación estabas inicialmente? Necesito ayuda. Por favor, ven a la habitación 323 y ayúdame. Por favor. Dijo, notablemente más tranquila que antes. Casi como si estuviera molesta por seguir hablando por teléfono conmigo. Señorita, es todo lo que logré decir antes de que la línea hiciera clic y me di cuenta de que me habían colgado. ¿Qué carajo? Murmuré para mis adentros. Puse un cartel de vuelvo a las 5 en el mostrador y subí al tercer piso. Llegué al pasillo en el que se encontraba la habitación 323, y tan pronto como crucé el umbral me invadió una sensación de pánico. Se me erizaron los pelos de la nuca, como dicen. Ahora temeroso de seguir adelante, miré a mi alrededor. Había equipos y materiales esparcidos por todas partes, y una gran lámina de plástico que cubría la mayor parte de la pared, y las puertas del lado izquierdo. Podía escuchar el débil sonido de la música proveniente del fondo del pasillo. La habitación 323 estaría en algún punto intermedio. Caminé lentamente por el pasillo, iluminado por solo 2 bombillas en cada extremo. La oscuridad se encontraba en el centro del pasillo. A medida que me acercaba, la música se hacía más fuerte. Era música al estilo de los años 20, como si la estuvieran reproduciendo en un fonógrafo. A medida que me acercaba a la oscuridad, noté una luz roja oscura que emanaba debajo de una de las puertas. Estoy seguro de que puedes adivinar cuál. Me paré frente a la habitación 323, esencialmente temblando debido a la sensación de inquietud que tenía. Escuché atentamente, tratando de escuchar por encima de la música cualquier otra cosa. Señorita Mariana, dije ahogadamente con mi garganta seca. Ninguna respuesta. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y alejarme, escuché una voz del otro lado. Por favor, acérquese, dijo una alegre voz masculina. La calma en su voz resultó tranquilizadora y me sentí un poco más cómoda con la situación. La señorita Mariana llamó a la recepción diciendo que necesitaba ayuda con algo. Ella está en el baño ahora mismo. ¿Por qué no vienes aquí y llegaremos al fondo del asunto?, el hombre dijo. Yo dudé. Entra, muchacho, no mordemos. Dijo, y dejó escapar una pequeña risa. Siguió riéndose mientras yo usaba mi llave maestra para abrir la cerradura eléctrica. Giré el pomo lentamente, todavía medio muerto de miedo. Mientras abría la puerta poco a poco, su risa se convirtió en una risa maníaca en toda regla cuando la luz roja de la habitación comenzó a inundar la oscuridad. De repente, las risas y la música cesaron como si todo hubiera sido un solo ruido cortado abruptamente. Nunca olvidaré el pequeño momento de silencio que guardé. Me envolvió de miedo. Me quedé allí inmóvil hasta que escuché un leve susurro, no de una, sino de 2 voces. Solo un poquito más lejos. Eso fue todo. Corrí a toda velocidad por el pasillo por donde había venido, bajé corriendo las escaleras y regresé a la recepción. Inmediatamente llamé a la mafia con la que estábamos trabajando. Llegaron allí, subieron a revisar la habitación 323 y no encontraron nada más que el equipo de renovación, relacionado con el trabajo que se estaba realizando en esa habitación en ese momento. Ningún reproductor de música, ningún agente y nada que pudiera haber emitido un brillo rojo. Además de eso, no había evidencia de que alguien hubiera estado allí, incluidos los trabajadores, durante bastante tiempo, como lo demuestra la acumulación de polvo. Y por si fuera poco, no había teléfono en la habitación. Me dijeron que volviera a llamar si tenía más problemas y me disculpé por hacerles perder el tiempo. Sin embargo, eran personas de la mafia bastante agradables. Me dijeron que su trabajo era mi seguridad y reiteraron que les devolvería la llamada si sucedía algo extraño. Los acompañé hasta la puerta principal del hotel y regresé a la recepción. En él había un sobre de devolución de llaves de la habitación que la gente devuelve al momento del checkout, marcado 323. En el reverso del sobre había una breve encuesta. Marcaron 1, deficiente,
Para cada línea incluyeron una breve nota en las líneas proporcionadas a continuación. Tal vez la próxima vez. Nunca volví a lidiar con algo así, pero tengo otras cosas realmente aterradoras que contarte sobre el hotel en el que trabajé. Tal vez incluso te diga por qué finalmente lo dejé. Este probablemente fue el que más me dejó desconcertado de todo lo que pasó. Sucedió algunos meses después del primer suceso extraño, con algunos incidentes menores mientras tanto. Era un sábado por la noche. Lo recuerdo claramente porque la cantidad de invitados entrantes y salientes que vemos en esta noche particular de la semana está directamente relacionada con lo sucedido. Otro empleado y yo estábamos trabajando en la recepción, atendiendo las reservas entrantes. Había gente charlando en el vestíbulo, ya fuera o regresando del bar de al lado. Era alrededor de la 1 de la madrugada, por lo que la gente se dio cuenta de que tenían una hora para hacer el mayor daño posible a sus hígados, hasta regresar al hotel para pasar la noche. No los culpo por ir a beber a otro lado, ya que nuestro bar es lamentablemente caro. Aún así, nuestro bar estaba aproximadamente al 75% de su capacidad. De todos modos, terminé con mi invitado en el escritorio y noté que ya no había nadie esperando, ya que mi compañero de trabajo acababa de comenzar a cuidar a otro invitado. Caminé hasta la habitación detrás de la recepción para tomar algo de beber y revisar mi teléfono fuera del campo de visión de los invitados que permanecían en el vestíbulo. Reproducimos música que se transmite a través de parlantes en todo el hotel, incluida la habitación en la que me encontraba. Proviene de una lista de reproducción en una computadora cuyo único propósito es llenar los pasillos y el lobby con música de ascensor. Como provenía de la computadora, me sorprendió un poco cuando salió estática a través de los parlantes. Escuché por un momento como un indicio de ruido blanco siseaba a través de los parlantes, y luego se cortaba por completo. Revisé la computadora, que estaba funcionando bien, y mostró la canción actual reproduciéndose como debería. Así que revisé el cable que conducía al receptor y allí también todo estaba bien. Decidí que el problema estaba fuera de mi control, y me aventuré a regresar a la recepción. Pero cuando abrí la puerta, una repentina oleada de silencio ensordecedor me invadió. De hecho, me sorprendió. Abrí la puerta por completo y me detuve en seco. Había estado en la habitación por no más de 20 segundos y aparentemente, en ese tiempo, todas y cada una de las probablemente más de 20 personas en el vestíbulo, incluido mi compañero de trabajo, habían desaparecido. Sentí una gota de sudor frío correr por mi espalda. Miré a través del vestíbulo hacia el bar, solo para encontrarlo desierto también. Todo lo que pude escuchar durante este tiempo fue el sonido de los latidos de mi propio corazón. Tenía que haber algún tipo de explicación racional para esto. Me aventuré a salir al vestíbulo y cada paso resonaba a través de los altos techos. Llamé a la puerta de una habitación al azar y no obtuve respuesta. Otro, sin respuesta. Solo para reírme y reírme, también revisé el segundo piso. Escuché un crujido de puerta al final del pasillo. Supuse que estaba abierto porque no lo escuché cerrarse. Así que caminé penosamente hasta el final del pasillo y, cuando llegué allí, la puerta de la habitación 202 se cerró con un clic. Llamé cortésmente a la puerta y no obtuve respuesta. Golpeé la puerta con más fuerza y grité "Hola". Finalmente, usé mi llave maestra para abrir la puerta y entré, en retrospectiva. Probablemente no sea la idea más inteligente considerando que no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado. No me encontré con nada. El mismo silencio ensordecedor de antes seguía atormentándome. Revisé la habitación principal y el baño y no encontré a nadie. Salí de la habitación, luchando por darle sentido a lo que sucedía a mi alrededor. Entonces, ese horrible silencio fue roto por el familiar tintineo de los ascensores. Miré hacia arriba y a mi derecha los números encima de la puerta, lo que me decía que este viaje en particular en el ascensor se había originado en el piso de arriba. Estaba bajando, y una vez que me di cuenta de que pasaba el segundo piso, corrí escaleras abajo para tratar de encontrarme con quien fuera, para ver si tenía alguna idea de qué diablos estaba pasando. Llegué al primer piso y esperé a una distancia prudente del ascensor. Durante lo que me pareció una eternidad, golpeé nerviosamente el suelo con el pie. Entonces, se abrió la puerta del ascensor. No había nada. No había nadie dentro del ascensor.
Esto me asustó mucho y corrí a la habitación detrás de la recepción. Recogí mis pertenencias lo más rápido que pude y me preparé para salir del hotel. Me sentí desorientado por el absoluto silencio que llenaba las paredes en las que tan desesperadamente no quería quedar atrapado. Tan pronto como giré la manija de la puerta para salir de la habitación, una cascada de ruido me golpeó como una tonelada de ladrillos. La música, la charla de los clientes en el vestíbulo, la voz de mis compañeros de trabajo, informando a los invitados a los que estaba ayudando sobre nuestro horario de desayuno. Todo volvió a la normalidad. Era como si lo que acababa de pasar no hubiera sucedido en absoluto. Me quedé allí, congelada, hasta que mi compañero de trabajo se volvió hacia mí. «¿Estás bien?», él dijo. No podía obligarme a hablar. «¿Te vas o algo así?», preguntó, notando mi abrigo en mi brazo. Su tono me dijo que estaba al borde de la molestia, esperando mi respuesta a su pregunta. Salí de allí. No, claro que no. Yo solo no ofrecí ninguna explicación real antes de darme la vuelta y regresar a la habitación. Dejé mi abrigo, respiré hondo y salí. Noté que un nuevo invitado acababa de ingresar a la cola detrás de los que mi compañero de trabajo estaba ayudando actualmente. Me bajé la camisa y me acerqué a la computadora. «Bienvenido, soy Nicolás, ¿qué puedo hacer por ti?». En este punto de mi mandato en el hotel, era muy cauteloso. Todavía no me había pasado nada directamente peligroso, así que no tenía motivos para creer que estuviera en peligro. Siempre he creído en lo paranormal, por lo que el hecho de que sucedieran cosas extrañas no necesariamente me causó una preocupación profundamente arraigada, sino más bien algunos sustos definidos e independientes. Había evitado el tercer piso del hotel tanto como pude desde el evento sobre el que escribí, así como algunos otros casos más pequeños que habían ocurrido. Si alguien quisiera un breve informe mañana sobre las otras pequeñas cosas que sucedieron en el tercer piso, antes de que terminaran las renovaciones, hágamelo saber en los comentarios. Si necesitaba ayuda en el tercer piso, generalmente entregaba la responsabilidad a uno de mis compañeros de trabajo sin explicar por qué. Nadie más había tenido malas experiencias allí arriba, así que no lo cuestionaron demasiado, aparte de asumir que estaba siendo un vago. Pero efectivamente, algo sucedió cuando estaba solo en el turno de noche y recibí una llamada del tercer piso. Era un miércoles por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba sentado, relajándome detrás de la recepción cuando recibí una llamada. Habitación 325. Respondí el teléfono mientras revisaba simultáneamente la computadora, para asegurarme de que alguien se estaba quedando en esa habitación en particular esa noche. Todo fue revisado. El hombre pidió que dejaran más toallas afuera de su puerta. Configuré el mensaje del correo de voz que decía que volvería en 10 minutos o menos, y puse un cartel que decía lo mismo. Fui al área de almacenamiento y tomé un puñado de toallas. Subí al tercer piso y supe exactamente dónde estaba la habitación 325, considerando su proximidad a la habitación que había estado siempre presente en pesadillas pasadas. Caminé con aprensión por el pasillo que, aunque ahora estaba bien iluminado, todavía me producía una sensación de inquietud. Aún así, dejé las toallas en el suelo, llamé 2 veces a la puerta y regresé al pasillo. Me di la vuelta por alguna razón y las toallas ya no estaban. Ninguna puerta se abre y se cierra, nada. Lo atribuí a que no lo escuché y seguí con mi noche. Aproximadamente 5 minutos después de regresar al escritorio, recibí otra llamada. Esta vez, era la temida habitación 323. Dejé que sonara, porque sabía con certeza que no había nadie en esa habitación esa noche. El teléfono nunca saltó al correo de voz. Debió haber sonado 30 veces antes de que una repugnante mezcla de ansiedad y curiosidad se apoderara de mí, y respondiera el teléfono. No dije nada. «Hola», dijo la voz al otro lado. Como sonaba como una voz normal, y nada de otro mundo como me había convencido de que sería, entretuve la idea de que esto podría ser algo racionalmente explicable. «Hola, soy Nicolás el de la recepción, ¿cómo puedo ayudarte?». Me interrumpieron. Pedí más toallas. Sí señor, dejé caer más toallas afuera de la habitación 325 hace apenas unos minutos. Respondí. Cuando digo que necesito más toallas, no me refiero a que necesite 1 o 2 toallas del estante más cercano,
Quiero decir que necesito un montón de malditas toallas. La voz ronca del hombre me rugió. Está bien, sí, yo lo ayudaré, se interrumpió una vez más. Y esta vez déjalos frente a la habitación correcta. La línea hizo clic indicando que me acababan de colgar. Esta llamada me confundió más que me asustó. Surgieron muchas preguntas. ¿La llamada anterior realmente vino del 323? ¿Y simplemente no me di cuenta? ¿Quién le quitó las toallas al 325? Insinuó que había obtenido algunos de delante de 325, pero sé que en el momento en que los dejé allí y miré hacia atrás, no podría haberlos obtenido de 323 y retroceder en el tiempo sin que yo al menos hubiera escuchado el paso. Tardaría en llegar allí, y mucho menos abrir y cerrar la puerta. Revisé el registro de la computadora de la habitación 323 y mostró que la habitación estaba vacía. Una vez más estaba en alerta máxima. Resolví dejar las toallas afuera de la habitación 325 nuevamente, para no tener que pararme frente a la 323 ni por una fracción de segundo. Volvería a tratar con el huésped potencialmente enojado si fuera necesario. Me dirigí al tercer piso y, mientras bajaba, no pasaba nada. Dejé la abundancia de toallas frente a la habitación 325, y en el momento en que tocaron la alfombra, las luces se apagaron. No todos, eso sí. Solo todas las luces entre las luces en cada extremo del pasillo. Me quedé congelado por el pánico. 1.000.000 de situaciones pasaron por mi mente antes de que saliera de ella. Cuando me volví para correr, cada luz en el pasillo aumentó hasta alcanzar un brillo imposible, en un destello cegador que me dejó desorientado. Lo único que realmente recuerdo es que corrí hacia atrás por el pasillo, cansado de lo que fuera que pudiera salir de la habitación 323 para devorarme, o lo que fuera que pasara. Sin embargo, una cosa me llamó la atención y fue que las toallas ya no estaban. Corrí de regreso a la recepción, donde afortunadamente había un invitado que entabló una conversación informal y me distrajo de las cosas, aunque solo fuera por unos minutos. Una vez que estaba en camino a su habitación, volví a eso. No sé en qué momento sucedió, pero algo hizo clic en mi mente. Rápidamente pasé mis dedos por el teclado que tintineaba, y revisé el registro de la habitación en busca de 325. Estaba siendo ocupada por un tal Mariana. El nombre sobresalía como un pulgar dolorido. Antes de que pudiera decidir qué hacer con la información, sonó el teléfono. Afortunadamente era desde la habitación 225, así que no tendría que regresar al maldito pasillo del tercer piso. Desafortunadamente, se quejaban de un ruido extraño que provenía de encima de ellos. Les dije que llamaría a la sala y les pediría que lo mantuvieran bajo. Pensé que no me podían hacer daño con una llamada telefónica. Marqué la habitación 325 y recibí una respuesta incluso antes de que comenzara el primer timbre. Era una mujer. Hola. Sí, hola, esta es la recepción. Los invitados de la habitación de abajo acaban de llamar para quejarse de un ruido extraño proveniente de arriba, que sería su habitación. Esta es solo una llamada de cortesía para pedirle que resuelva lo que esté causando el exceso de ruido. Sí, por supuesto, respondió la joven extrañamente alegre, cuya voz sé que había escuchado antes. Gracias, y la línea hizo clic. A estas personas realmente no les gustaba decir adiós. La siguiente hora transcurrió sin incidentes. Me levanté para ir al baño y cuando regresé, había 2 sobres de pago para invitados. Uno de la habitación 323, el otro de la habitación 325. Ninguno de los dos tenía escrito ningún comentario, pero cada crítica había sido calificada con 4, satisfactorio. Luché con la idea de subir para ver si parecía que nadie había estado en las habitaciones durante lo que me pareció una eternidad, antes de que algo dentro de mí dijera que era seguro. Me aventuré a subir, asegurándome primero de que todas las luces estuvieran encendidas. Llegué a la habitación 325, todavía sin estar seguro de tener las agallas para entrar en la 323. Lo que esperaba no se hizo realidad. En el momento en que abrí la puerta, el rojo emanó de la habitación, pero no como del 323. Era sangre. Solo acerqué la puerta unos centímetros y todo lo que pude ver fue rojo, por todas partes. Eso fue suficiente para mí. Corrí de regreso al escritorio e inmediatamente llamé a la policía. Llegaron y subieron a la habitación 325. La revisaron y,
Sorpresa, no encontraron nada. Luego revisaron 323 y encontraron una gran cantidad de toallas en la bañera, empapadas. Por fin, alguna evidencia de que alguien había estado allí. Revisaron las imágenes de la cámara, pero nunca me mostraron tomando las toallas en primer lugar. Una vez más me disculpé, lo que generó reacciones positivas por parte de la mafia, una vez más comprensiva. Volví a sentarme frente a la computadora, donde acababa de intentar mostrarle a nuestros amigos la reserva que por supuesto no estaba allí. Moví el mouse del protector de pantalla y ahí estaba. Una foto de la habitación 325, cubierta de sangre. En un rincón de la habitación, estaban un hombre y una mujer jóvenes, cubiertos de sangre de pies a cabeza. Todo lo que pude discernir del torrente rojo que los rodeaba fueron sus ojos y dientes increíblemente brillantes. Tenían horribles sonrisas en sus rostros. Rápidamente cerré la horrible imagen. Levanté la vista del escritorio y los encontré a los dos, parados allí, cubiertos de sangre, sonriendo y respirando con dificultad. Debido a la impresión yo me desmayé. Lo siguiente que supe fue que estaba siendo atendido por paramédicos. Pregunté qué había pasado y uno de los agentes de policía dijo, mientras regresaba a buscar mi firma en la declaración que acababa de hacer, que me quedé congelado en el escritorio durante unos 10 segundos y luego me desmayé. No tengo ningún recuerdo de eso en absoluto. Este fue el primer caso que realmente me sacudió hasta lo más profundo. Dudaba en seguir trabajando allí. Así que me comprometí. Me tomé una semana de vacaciones, durante la cual no me pasó nada extraño. Pensé que me estaba estresando por trabajar tantos turnos nocturnos, con algunos turnos diurnos como para asegurarme de que no dormiría lo suficiente. Sin embargo, pasé esta semana investigando mucho más en el hotel que al comienzo de mi empleo. La gente quería saber qué pasó en el tercer piso antes de que terminaran las renovaciones además de mi primera historia, así que aquí solo describiré brevemente lo que ocurrió. Un día subí las escaleras y como no había pasado nada recientemente decidí ver el progreso de las renovaciones. Me di cuenta de que habían terminado de pintar las paredes y habían colgado nuevas lámparas, aunque todavía no había bombillas, así que no me aventuré por el pasillo salvo unos pocos pasos. Cuando me di la vuelta, la escalera que había estado a mi izquierda ahora estaba justo enfrente de la puerta. Lo moví a un lado e inmediatamente bajé las escaleras. Recuerdo una noche que estaba esperando a que terminara un turno diurno, y me despedí personalmente del equipo de construcción del día. Cuando estaba juntando mis cosas, escuché el inconfundible sonido de las herramientas. Se podían escuchar débilmente los ruidos de la construcción desde el lobby, y los pisos cercanos durante el día cuando el equipo estaba trabajando. Puedes ver el pasillo principal del tercer piso, habitaciones 301 a 317, desde el vestíbulo, y una noche, cuando estuve allí, miré hacia arriba y vi que todas las puertas estaban abiertas. No había luces encendidas en ninguna de las habitaciones, por lo que se presentó una oscuridad inminente. Parpadeé y cada puerta, yendo de derecha a izquierda como fichas de dominó, se cerró de golpe. No sé si esto sucedió con todas las puertas del tercer piso o solo con las que estaban dentro de mi línea de visión, pero fue bastante desconcertante de cualquier manera. Recibía llamadas de diferentes habitaciones del tercer piso, nunca más del 323, y todo lo que oía al contestar era estática. Llegó al punto en que dejé de responder. Entonces, allí estaba yo con más tiempo libre del que había tenido en bastante tiempo, ya que me había tomado lo que creo que fue un merecido descanso de una semana del hotel clandestino. Ocupé mi tiempo recuperando el sueño, viendo atracones, también conocido como el drama televisivo más grande jamás creado, y, lo más importante, investigando en profundidad sobre el hotel. Hice algunas búsquedas básicas en Google y realmente no encontré nada digno de mención. Prácticamente obtuve listas de celebridades u otras personas importantes del narcotráfico que se hospedaron allí, en el pasado, y una historia básica del hotel. El hotel fue construido entre 1930 y 1931, durante el desarrollo de toda el área en la que se encuentra. Los propietarios eran en realidad un grupo de hombres, cada uno de los cuales financió diferentes aspectos del proyecto, y recibieron el nombre de uno de sus asociados que falleció durante la fase de planificación. Hice una investigación individual sobre cada uno de estos hombres y nada me llamó la atención. Simplemente parecían hombres de negocios oportunistas normales. Cuando abrió, era más grande y mejor que cualquier otro hotel.
Contaba con 9 pisos, un elaborado bar junto al vestíbulo, sobre el cual colgaba una lujosa lámpara de araña. Desde entonces se han realizado ciertos cambios, incluidas varias salas de pesas y un área de piscina cubierta muy grande. Además de las comodidades adicionales, las habitaciones también han sido remodeladas más de una vez. Durante la última década, el negocio hotelero ha ido disminuyendo lentamente, y cadenas de hoteles como Holiday Inn Express, La Muralla entre otras, han creado nuevas franquicias. La mayoría de los invitados ahora vienen porque cuando se van, pueden decir que pasaron la noche en un hotel histórico, un lugar donde se hospedaron varios mafiosos durante su mandato. Personalmente me he quedado algunas noches y debo agregar que nunca sucedió nada extraño cuando lo hice. Después de leer todo esto, me sentí bastante decepcionado, como estoy seguro que usted también, así que gracias por soportarme. Me detuve para ver más televisión, pero algo me molestaba. Volví a investigar los nombres de los caballeros que financiaron el hotel y encontré un tema en común. Todos comenzaron con una compañía de inversión ahora desaparecida, en 1996, llamada el Conglomerado Hernández. Ahora estábamos llegando a alguna parte. Busqué el Conglomerado Hernández y encontré una historia básica con la que no los aburriré, además del hecho de que estaba ubicado en la costa oeste. Lo interesante del Conglomerado Hernández fue el hecho de que en sus últimos años de funcionamiento, estaba dirigido por el nieto del propietario original, Mario Hernández. Investigar a Mario Hernández me dio mucha información sobre a qué me enfrentaba. Ahora, mucho de lo que leí fueron relatos de rumores de segunda y tercera mano, así que no sé si lo que leí era cierto o no. Sin embargo, si fuera cierto, ciertamente daría crédito a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Mario Hernández era una especie de playboy. Tenía todo el dinero del mundo y nada responsable que ver con él. Fundó varias empresas, la mayoría de las cuales fracasaron. Gastó su dinero en drogas, mujeres, alcohol, automóviles, propiedades que dejaría arruinar. Entonces, un día, conoció a Mariana. Supuestamente, el día que conoció a Mariana fue el día en que dejó de entregarse a sus numerosos vicios. Renunció a todo de golpe. Se casaron el mismo día que se conocieron y Mario y Mariana pasaron las siguientes semanas en el trópico, sin decirle a nadie a dónde fueron. Cuando regresaron, todo en el negocio era un desastre. Mario hizo lo más egoísta que pudo y liquidó la empresa, dejando a todo su personal a su suerte. Él y Mariana ahora no tenían nada que interfiriera en su relación. Esto se vuelve realmente interesante cuando leo que Mariana era parte de lo que se podría llamar una secta, llamada la Congregación de su Divinidad Infernal. Era una religión que no necesariamente adoraba tanto a Satanás como a los demonios. Demonios de todo tipo. Esta iglesia, supuestamente era el hogar de algunos miembros de la élite más joven del Estado de México y Ciudad de México, y un aspecto de su modus operandi era el secuestro y sacrificio de niños. Sin entrar en demasiados detalles, diré que los relatos que leí fueron repugnantes. Una vez más, lo tomo todo con cautela, pero déjenme continuar. Mariana introdujo a Mario en este grupo de seres humanos enfermos, y aparentemente le encajaba perfectamente. Tuvieron una ceremonia de inducción ritual, en la que acechó a un niño de 9 años, lo secuestró de su casa en medio de la noche y lo masacró. En uno de los templos del culto. Supuestamente, Mario ascendió en las filas del culto, con su esposa a la cabeza. Sin embargo, su estilo de vida anteriormente extravagante y excéntrico volvió a filtrarse a través de las barreras que había levantado y se volvió descuidado. Se corrió la voz sobre la Congregación de su Divinidad Infernal, y finalmente fueron cerradas. Los miembros fueron arrestados y juzgados, la mayoría de los cuales misteriosamente murieron. Todos excepto 2 miembros, Mario y Mariana. En una persecución a campo traviesa, finalmente fueron acorralados en el estado en el que me encuentro, nada menos que en el hotel. Supuestamente secuestraron a un niño de otra familia que se hospedaba en el hotel, lo asesinaron en su habitación, cubrieron la habitación y a ellos mismos con la sangre del niño, y cada uno se suicidó. Era el año 1996. No decía en qué habitación supuestamente ocurrió esto, pero no creo que sea demasiado difícil de adivinar. A pesar de toda esta rica historia de Mario, nunca ha habido una sola queja o acusación de que el hotel esté o haya estado embrujado. Como dije, la búsqueda inicial que hice en el lugar cuando comencé a trabajar allí no me dio nada.
No hubo historias de fantasmas, ni avistamientos espectrales, nada. Y, como alguien preguntó en los comentarios, no, ningún otro empleado informó que sucediera algo extraño. En ese momento pensé que me estaba volviendo loco. Pero al mismo tiempo, las cosas que había estado experimentando habían sido tan reales, tan convincentes y, además, siempre he gozado de una buena salud mental. No tengo antecedentes de esquizofrenia ni delirios de ningún tipo. Sentí como si esto me estuviera sucediendo específicamente a mí y por una razón. Cuando regresé al hotel la semana siguiente, decidí que iba a aguantar y descubrir qué carajo estaba pasando y por qué me estaba pasando a mí. Mi siguiente experiencia con la habitación 323 me dio algunas respuestas y, mirando hacia atrás, sinceramente desearía no haberlas encontrado nunca. Pero antes de que eso sucediera, regresé al hotel para mi primer turno después de mis vacaciones. Era un turno diurno un jueves, donde yo iba a ser el salvavidas del área de la piscina cubierta. La chica que iba a ser el otro salvavidas se reportó enferma, y la única otra persona que había recibido capacitación como salvavidas comenzó sus vacaciones el día que yo regresé de las mías. Estábamos muy faltos de personal. Así que me senté en mi lugar y básicamente pasé el rato durante las primeras 5 horas. Alrededor de la 1 de la tarde, de repente me cansé mucho de la nada. Había dormido tanto la semana anterior que quedarme despierto durante un turno diurno no debería haber sido nada, pero la fatiga me golpeó como una bofetada en la cara. Mis párpados se sentían casi tan pesados como mi cabeza, que bajaba a cada segundo. De repente me desperté sobresaltado, como cuando te quedas dormido en clase y apareces. Luego miras a tu alrededor para asegurarte de que nadie te haya visto, y lo que vi quedó grabado en mi cerebro. Todos los invitados en el área de la piscina flotaban boca abajo en la piscina, moviéndose muy lentamente por una corriente desconocida. Observé que todos los cuerpos estaban perfectamente quietos, sin agitarse ni luchar para nadar, y además de eso, algunos de los cuerpos parecían hinchados, como si hubieran estado allí por un tiempo. Bajé de mi posición, completamente desconcertado por lo que estaba presenciando. ¿Se habían ahogado todas esas personas una vez que me quedé dormido? Eso no tenía absolutamente ningún sentido. Sé que no estaba en un sueño profundo, ciertamente no lo suficientemente profundo como para que murieran cerca de 20 personas sin que yo me diera cuenta. No fue hasta que di unos pasos por el costado de la piscina que noté el mismo silencio ensordecedor del episodio desaparecido del capítulo 2. Tan pronto como me di cuenta, me desorienté. Tropecé un poco, pero me contuve antes de caer a la piscina. Fue entonces cuando noté algo. Una mujer vestida toda de negro estaba agachada en el rincón más alejado, en diagonal frente a mí, frente a la piscina, riéndose histéricamente, pero muy silenciosamente, lo suficientemente silenciosa como para romper el incómodo silencio. Intenté gritarle, pero no podía oír mi propia voz. Sentí un golpe en mi hombro. Me di la vuelta y me quedé a unos centímetros de un hombre. Solo lo vi por un breve momento, pero vi que vestía todo de negro, y definitivamente era el mismo hombre que había visto primero parado en la esquina de la habitación en la foto, de la habitación 325, y luego de pie, frente a mí en la recepción antes de desmayarme. Supe inequívocamente que era él por la sonrisa increíblemente amplia y de dientes brillantes que cubría la parte inferior de su rostro. Me sobresalté hasta lo más profundo e instintivamente di un paso atrás, cayendo en la tumba de agua que ahora era la piscina del hotel. Luché por llegar a la superficie, pero fue como si todos los cuerpos se hubieran desplazado hacia mí en el momento en que golpeé el agua, atrapándome debajo de ellos. Me agité sin rumbo bajo el agua. Fue entonces cuando me desperté de nuevo. Miré a mi alrededor, ahora completamente despierto, y todos estaban como estaban en el momento en que mis ojos casi se obligaron a cerrarse. Los niños jugaban en la parte menos profunda, los adultos jugaban a los caballos en la parte más profunda, debajo de mis pies. Miré hacia el rincón más alejado donde la mujer se había estado riendo y no había nadie. Habría atribuido este caso a un sueño aterrador, si no fuera por el hecho de que inexplicablemente estaba empapado de pies a cabeza. El incidente de la piscina fue muy desconcertante para mí. No había ninguna explicación lógica para que estuviera empapado cuando no había estado en el agua. Hice un inventario de todas las cosas que habían sucedido hasta el momento.
Estaba la luz roja que emanaba de la habitación 323, el episodio de desaparición, el incidente de la toalla y ahora el evento de la piscina. Eso, junto con los pocos sucesos menores que mencioné antes, me dejaron saber una cosa: todavía no había sido atacado ni dañado directamente de ninguna manera. Incluso con la piscina, en mi sueño supongo que así lo llamarías, Mario no me empujó, simplemente me sobresaltó, lo que a su vez me hizo caer de espaldas al agua. Ni él ni la mujer, que supuse que era Mariana, me habían tocado físicamente jamás. También debería aclarar algo. No pregunté directamente a ninguno de mis compañeros de trabajo si habían estado experimentando alguna cosa extraña con respecto a la habitación 323, el tercer piso o el hotel en general, para no parecer loco. En lugar de eso, elegí estar atento y ver si alguien mencionaba algo. No pasó. Y cuando delegé ciertas responsabilidades en otros empleados que les exigían aventurarse al tercer piso, no encontré oposición ni aprensión. Entonces, creo que soy el único afectado por lo que sea que esté pasando aquí. Dicho esto, decidí que iba a descubrir qué estaba pasando. Lo sé, cliché de película de terror, dirígete hacia el peligro. Mi única explicación para esto es que una vez que te sucede, es casi imposible no querer llegar al fondo del asunto. Sabía lo que estaba pasando, pero quería y necesitaba saber por qué estaba pasando. Entonces, con eso, esperé hasta el turno de noche del lunes siguiente. El fin de semana transcurrió bastante sin incidentes, salvo algunas puertas que se cerraron solas y las computadoras se reiniciaron. Le dije al personal diurno que no reservara habitaciones en el tercer piso a menos que fuera absolutamente necesario, para proteger a todos los demás de cualquier daño que pudiera surgir de mis esfuerzos. Así que el lunes por la noche, acababa de terminar de enviar a un huésped entrante al segundo piso para pasar la noche. Eran poco más de las 2 de la mañana. Después de que el bar se vació, me despedí del camarero y puse mi cartel de "volveré pronto" en la recepción. Subí al tercer piso. Salí de la escalera. Siempre he tenido un miedo irracional a los ascensores, por eso habrás notado que nunca menciono llevarlos a ninguna parte, y me dirigí al pasillo que contenía la habitación 323. Tan pronto como doblé la esquina, todas las luces entre los dos que estaban al final del pasillo salieron, como solían hacer cada vez que yo entraba en los alrededores. También fiel a su forma, mi conciencia ahora parecía estar desprovista de todo sonido, solo un silencio que me inducía miedo me rodeaba. No les voy a mentir, yo estaba tan malditamente asustado. Fue necesario, literalmente, todo lo que tenía para intentar desentrañar este misterio que se me había presentado. Respiré profundamente con cada paso lento que daba por el pasillo poco iluminado, y cada paso me llevaba más hacia la oscuridad. Cuando llegué a la habitación 327, todos los síntomas del miedo me golpearon como un tren de carga. Sudores fríos corrían por mi espalda, los pelos de mi nuca y mis brazos estaban firmes como si me lo ordenara un sargento instructor. Mi respiración se volvió superficial, como si el aire de repente se hubiera vuelto más fino, como si estuviera parado en la cima de una montaña alta. Mi mente fue bombardeada con posibles escenarios, ya que literalmente no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Ahora estaba parado frente a la habitación 325. Dudé en seguir caminando, hasta que miré detrás de mí y encontré solo una pared sólida a aproximadamente 3 metros detrás de mí, decorada con el mismo patrón de pintura que el resto del pasillo. Me encontraba, para mi consternación, en el punto sin retorno. Me di la vuelta y encontré otra pared sólida frente a mí, a pocos centímetros de la puerta de la temida habitación 323. Ante la revelación de que ahora no tenía otra opción, decidí seguir adelante. Solo me quedaban unos pocos metros por recorrer, pero cada centímetro parecía 1 kilómetro. Levanté mi pie derecho del suelo para dar un paso cuando escuché que la puerta se abría con un crujido. Las puertas del hotel no crujen, así que, en retrospectiva, siento como si este pequeño efecto se hubiera añadido simplemente para asustarme más. Decidí que ya que estaba en esto, sin importar que en ese momento, di 3 pasos largos y me enfrenté a la habitación 323. El brillo rojo que vi la primera vez que tuve una experiencia con la habitación había regresado, y si recuerdas, definitivamente era de una luz, y no era sangre como fue el caso de la habitación 325. La luz roja se derramó en el pasillo oscuro y pude sentir el calor saliendo de la habitación. Respiré hondo,
Cerré los ojos y abrí la puerta. No sé lo que esperaba. Medio pensé que me arrastrarían a la habitación y sería horriblemente asesinado por algún imbécil de culto, asesino de bebés engendrado por el demonio fantasma, y medio pensé que me iba a desmayar por una sobredosis de miedo y adrenalina. Abrí los ojos y vi que la bombilla de la lámpara que iluminaba la habitación era roja. Di un paso cuidadoso hacia el interior y no vi nada ni a nadie. ¿Sabes cómo tienes esa sensación de que hay alguien a tu alrededor, incluso antes de que te des cuenta? Bueno, no tuve ese sentimiento. Muy lenta y ágilmente entré en la habitación. Un conjunto de ropa de mujer anticuado estaba cuidadosamente colocado sobre la silla en la esquina de la habitación, y un traje de hombre muy bonito y de aspecto muy caro colgaba encima de la puerta ligeramente entreabierta del dormitorio. Miré alrededor de la habitación y me tomó un segundo darme cuenta de que era diferente al resto de las habitaciones del hotel. Tenía el estilo como si no hubiera sido cambiado en 20 años. Eso sería 1996. Tiene sentido. Caminé de puntillas hacia la puerta del dormitorio, y justo cuando mis dedos rozaron la puerta para abrirla ligeramente, el televisor en la sala de estar se encendió. Una cacofonía desorientadora de estática y ruido blanco asaltó mis sentidos. Rápidamente me orienté. Cuando lo hice, era una grabación de vídeo del sótano del hotel. Parecía que lo estaban grabando con una cámara Super 8. Vi como quien sostenía la cámara se dirigía al área de almacenamiento trasera. La cámara enfocó una pila de periódicos, como invitándome a examinar su contenido. Entonces la televisión se cortó. ¿Ese sentimiento que mencioné que tienes cuando alguien está cerca de ti y lo sabes antes de verlo? Tenía eso ahora. Me di la vuelta y allí estaban Mario y Mariana, parados frente a la puerta ahora cerrada, con exactamente lo contrario de sus repugnantes sonrisas. Sus rostros ahora albergaban muecas terribles, como si estuvieran extremadamente disgustados de que yo estuviera en su casa. Tan pronto como Mario comenzó a moverse hacia mí, me lancé al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Presa del pánico, encendí el interruptor de la luz, que llenó la habitación con la misma luz roja que la habitación de la que acababa de escapar. Para mi sorpresa, había otra puerta en la habitación. No una puerta de armario, ya que estaba a mi derecha, y abierta de par en par con ropa esparcida por el piso, sino otra puerta de tamaño completo, directamente frente a mí en la pared, al lado de la cama que ocupaba la mayor parte del resto de la habitación de la izquierda. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, lo que estoy seguro fue que tanto Mario como Mariana comenzaron a golpear violentamente la puerta, simultáneamente con la risa paralizante de la mujer. Era como si estuviera disfrutando del temor que sabía que me estaba inculcando. Usé toda la energía de mi cuerpo para cruzar corriendo la habitación hacia la otra puerta, pero lo que sucedió fue algo sacado directamente de un mal sueño de una película de terror. La habitación se convirtió en un pasillo, que se hacía más largo con cada paso que daba. La puerta estaba fuera de mi alcance. Escuché que la puerta detrás de mí se abría de golpe y giré la cabeza para ver a Mario y Mariana flotando, sin correr, sino flotando sobre el suelo como si estuvieran en una especie de pista, hacia mí. Ahora con esas sonrisas indescriptibles en sus desproporcionadas sonrisas. Rostros, ganándome rápidamente. No sé cómo lo hice ni qué lo hizo posible, pero mientras suplicaba y suplicaba en silencio a cualquier poder superior que me permitiera llegar a la puerta, lo hice. Justo cuando la pareja me alcanzó, pude agarrar la manija de la puerta y empujarla hacia abajo, abriéndome a otra habitación del hotel. Mientras intentaba saltar dentro, una mano ardiente me agarró la muñeca izquierda. Con un movimiento fluido, solté mi mano del agarre de quien me giré para ver que era Mariana y me lancé hacia adelante. Entré dando tumbos e inmediatamente me apresuré a darme la vuelta y cerrar la puerta detrás de mí. Me senté de espaldas a la puerta mientras los Hernández golpeaban una vez más contra ella. Respiré hondo y observé mi entorno. Estaba en la habitación 325. Había olvidado por completo que la 323 y la 325 estaban conectadas a través de una puerta, un estilo de habitación popular para dos familias que viajan juntas. Cada uno tiene su propia habitación, con la comodidad de tener una puerta abierta entre ellos para disfrutar de la compañía del otro. Al darme cuenta, llegué a la conclusión de que no estaba más seguro aquí que en la habitación 323. Había visto esta habitación cubierta de sangre con los Hernández parados en una esquina,
por lo que no es como si esta habitación fuera un territorio inexplorado para ellos. Tienes que darte cuenta de que no sabía casi nada sobre lo que me enfrentaba. No sabía lo que querían, no sabía por qué yo, no sabía el alcance de sus habilidades. No sabía si tenían libertad sobre el hotel y podían ir a donde quisieran, o si estaban confinados en las habitaciones 323 y 325 y en el área de la piscina. Lo único que sabía en ese momento era que estaba sin lugar a dudas en una habitación en la que ellos podían habitar. Y, finalmente mirando mi muñeca izquierda, noté una ligera quemadura en forma de mano, lo que me informó que, de hecho, podían lastimarme físicamente. A mí. Hice lo inteligente y corrí hacia la puerta del pasillo, rezando en silencio para que no se abriera hacia una pared sólida. Por suerte, no fue así. Entré al pasillo a trompicones, con la mente nublada por un cóctel vicioso de oscuridad, el silencio solo roto por los golpes en la puerta de la habitación detrás de mí y el miedo. Corrí hacia la izquierda, hacia la luz al final del pasillo. Una vez que llegué al punto donde me alcanzó la luz, miré hacia atrás. Mario y Mariana Hernández estaban parados afuera de la habitación 323, uno al lado del otro, sonriendo y saludando. Seguí corriendo hasta que llegué al vestíbulo. Para mi sorpresa, la invitada que había registrado unos 15 minutos antes estaba parada en la recepción con todo su equipaje, y el camarero estaba de regreso en el bar, sirviendo a los clientes una ronda de tragos. Caminé cansinamente detrás de la recepción y miré el reloj, que marcaba la 1:59, mientras la mujer se dirigía a mí. Para mi sorpresa, la invitada que había registrado unos 15 minutos antes estaba parada en la recepción con todo su equipaje, y el camarero estaba de regreso en el bar, sirviendo a los clientes una ronda de tragos. Entonces, dijo, visiblemente molesta. ¿Y entonces qué? ¿Tiene una habitación con balcón abierto? No entiendo por qué no pudiste simplemente comprobarlo en tu computadora. ¿No sabes qué habitaciones los tienen? Sí, lo siento. Mira, no me importa, solo prepárame, estoy cansada y tengo mucho trabajo que hacer mañana. Necesito dormir un poco. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Por qué le dije que tenía que ir a comprobar una habitación con balcón cuando tenía razón? Podría haberlo comprobado en la computadora. Estaba tan confundido. Por supuesto, señora, mis disculpas. Pasé por el proceso de preparar su habitación. Le di su tarjeta de acceso a la habitación 239 y la envié a su comprensiblemente ingrato camino. Para entonces, los clientes del bar habían terminado sus tragos, y el camarero estaba poniendo sus vasos en el lavavajillas mientras regresaban a sus habitaciones para pasar la noche. Puso el lavavajillas para limpiar el contenido y apagó las luces del bar. En una verdadera experiencia de déjà vu, intercambiamos las mismas despedidas que juraría haber hecho no menos de 15 minutos antes. Reflexiones sobre lo que acababa de pasar. Las pocas cosas que había aprendido y lo que tenía que hacer a continuación. Resolví que en mi siguiente turno de noche, que sería la noche siguiente, de martes a miércoles, iría al sótano para averiguar lo que el televisor de la habitación 323 intentaba decirme. Pensé que ya había llegado tan lejos, ¿por qué detenerme ahora? Supongo que se podría decir que soy una persona bastante persistente. Necesitaba saber por qué me estaba pasando esto. En definitiva, toda esta circunstancia me dejó atónito. ¿Acababa de alucinar toda esa terrible experiencia? Al igual que con el incidente de la piscina, podría haberlo supuesto, si no fuera por la quemadura en forma de mano, ligeramente punzante, que envolvía mi muñeca izquierda. La mañana después del incidente con Mario y Mariana, salí del trabajo y me fui a casa, donde dormir era una actividad inexistente en mi vida. Me senté allí y reflexioné sobre cómo debería proceder con el sótano, en qué peligros estaría, qué podría encontrar. Al final de un largo debate personal, decidí que iba a posponer el sótano. No quería terminar como todos los primeros personajes que mueren en una película de terror porque se volvieron demasiado valientes, y decidieron ir a buscar al asesino. Ese era el plan de todos modos, pero cambió cuando entré al trabajo la noche siguiente. Intenté ocuparme del trabajo, leyendo los memorandos dejados por el gerente ese día, revisando los libros de reservas y manejando tareas informáticas aleatorias. Pero mientras estaba haciendo las tareas de la computadora, algo, por supuesto, sucedió.
La pantalla volvió a mostrar la sangrienta habitación 325, con los Hernández de pie en la esquina, sonriendo. Solo que esta vez fue diferente. Esta vez, yo estaba en el centro del suelo, cubierto de sangre. Estaba acostada, casi en posición fetal, y no parecía en lo más mínimo voluntario. Intenté tomar una fotografía de la pantalla de la computadora con mi teléfono, pero el resultado fue solo una mancha roja. Mientras miraba la imagen tratando de encontrar algo útil en ella, la quemadura en mi muñeca comenzó a picar. Lo miré y tenía un brillo apagado que podía ver débilmente a través del vendaje blanco que había asegurado alrededor. Lo sacudí. Entonces se me ocurrió la idea de imprimir la pantalla desde la computadora. Pulsé las teclas correctamente y me di la vuelta cuando la impresora se puso en marcha. Cuando me di vuelta, me encontré cara a cara con Mario Hernández. Puso sus manos en mis bíceps y su rostro pasó de esa sonrisa macabra a un grito distorsionado, mal interpretado y con la boca abierta que amenazaba con romperme los tímpanos. Antes de darme cuenta, ya estaba hecho y me encontraba cara a cara con el camarero, que me sacudía por la parte superior de los hombros. «Oye. Detente. He venido a...» «¿Qué? ¿A qué te refieres?» No estoy seguro de lo que estaba preguntando. Te quedaste aquí durante unos 30 segundos mirando al vacío y luego comenzaste a gritar a todo pulmón. No saldrías de ahí, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a una ambulancia o algo así? No, no. Lo lamento. Me asusté por un segundo. Estoy bien, gracias. ¿Seguro? Preguntó, inquieto. Sí, en serio, sí, estoy bien. Lo lamento. Gracias por devolverme al mundo real, dejé escapar una risa a medias. El camarero regresó a la barra y miró hacia atrás para asegurarse de que yo estaba bien. Pude ver a los clientes del bar susurrando entre ellos sobre lo que acababa de suceder. Estaba más que un poco avergonzado. Entré a la trastienda y me quité la camisa frente al espejo que teníamos allí. Inspeccioné mis brazos y hombros. Como dije, Mario me había agarrado por los bíceps y el camarero por los hombros. Mis hombros no mostraban signos de contacto, pero mis bíceps tenían moretones en forma de dedos. Mejor que quemaduras, pensé. No fue hasta más tarde que supe por qué obtuve uno en lugar del otro. Agarré una linterna de un armario de suministros y navegué por los pasillos laberínticos del primer piso hasta llegar a la puerta del sótano. La puerta conducía a una larga escalera de 3 niveles, que a su vez conducía a un enorme sótano sin terminar. Encendí la luz y bajé mis primeros pasos. Una vez que llegué al primer rellano, escuché el clic de la cerradura en la puerta que estaba encima de mí. Mierda. Esto empezaba a parecer una mala idea. Pero seguí adelante. Llegué al segundo rellano y las luces parpadearon un par de veces antes de apagarse por completo. Joder de nuevo. Esta fue realmente una idea estúpida. Encendí la linterna que ahora me estaba felicitando por haber traído y continué bajando. Las últimas escaleras crujieron y resonaron por todo el sótano. El aire allí abajo era denso y húmedo, sentí como si un peso me estuviera presionando, como si la gravedad trabajara horas extras aquí abajo. Por un momento, sentí como si el silencio que esperaba al ahondar en este misterio se hubiera activado, pero luego me di cuenta de que se había activado. El sótano era así de silencioso. Lo único que podía oír era un horno en el extremo trasero izquierdo del amplio espacio abierto. Alineando las paredes había unidades de almacenamiento, algunas vacías, algunas con aparatos de limpieza al azar, algunas con máquinas quitanieves y palas de invierno, algunas con edredones y sábanas viejas. El que había visto en la grabación de vídeo en la habitación 323 estaba en la esquina trasera derecha. Lo sabía porque el ángulo del vídeo mostraba los periódicos en la unidad de almacenamiento inmediatamente a la izquierda de la esquina del área grande. Lentamente comencé mi viaje hacia donde con suerte estaría información o respuestas de algún tipo. Debido a que este hotel había demostrado una y otra vez que las cosas inciertas ocurrían en cualquier momento, tuve mucho cuidado en cada paso. Me imagino que las pilas de la linterna llevaban años sin cambiarse, porque sinceramente nadie necesitaba usarla nunca. Siendo ese el caso, solo un pequeño camino estaba iluminado frente a mí. Cada pequeño paso que di resonó entre las paredes de concreto. Cada pequeño rasguño que hacían mis pies sonaba como si estuviera amplificado, hasta que, de repente,
No se escuchó más sonido. Estaba sucediendo de nuevo. El silencio. Mi deseo de saber qué había en ese sótano luchó con mi mejor juicio hasta que venció la sed de conocimiento. Seguí avanzando. Entonces, de repente, a mi izquierda, en un casillero vacío con la puerta abierta de par en par, había una mujer tendida boca abajo en el suelo. No era Mariana, ya que esta mujer tenía cabello castaño, Mariana era rubia. Decidí que simplemente iba a ignorarlo y seguir adelante. Pasé unos 2 pasos más allá del casillero cuando me di la vuelta. La mujer ahora estaba detrás de mí, fuera del armario de almacenamiento, en una postura como si estuviera lista para saltar. Solo que no era una mujer cualquiera. Era una forma decadente y decrépita de mi madre. La piel le colgaba de la cara como un plátano pelado y la sangre se había endurecido alrededor de sus labios, llenos de costras. Sus ojos eran de un blanco vidrioso y brumoso. Ella olisqueó el aire. ¿Qué carajo?, dije distraídamente en voz alta. Sabía que mi mamá estaba en casa y estaba bien, le estaba enviando mensajes de texto poco antes de eso. Esto tenía que ser una ilusión de algún tipo. Tontamente, decidí averiguarlo. Me mantuve firme, esperando que ella hiciera su movimiento. Ella se lanzó hacia mí y sus uñas grotescamente largas atravesaron mi polo. Muy bien, no es una ilusión. Es bueno saber. Me di la vuelta y corrí, y cuando miré hacia atrás, mi madre comenzó a correr, pero chocó contra una especie de pared de ladrillos invisible. Vi cómo su rostro se contrajo como si le hubieran golpeado en la cara con una sartén y cayó al frío suelo. Ella inmediatamente se levantó e intentó avanzar hacia mí, pero lo que sea que estaba en su camino la detuvo. Se movía en lo que parecía ser una caja invisible que la contenía. Estaba más que confundido. Seguí caminando, solo que ahora aceleré el paso. Cuando pasé por otro casillero de almacenamiento vacío, fui golpeado por una ráfaga de calor que me envió volando hacia la izquierda. Golpeé la pared, apenas agarrando la linterna. La fuerza con la que volé contra la pared me dejó aturdido. Mi visión estaba temporalmente borrosa, pero podía distinguir claramente a Mario y Mariana flotando hacia mí con sus sonrisas. Se detuvieron a unos metros de mí y en un abrir y cerrar de ojos sus expresiones se volvieron inexpresivas. Será más fácil para todos nosotros si nos dejan hacer lo que tenemos que hacer. No supe cómo responder. Ayer casi te teníamos en la habitación pero saliste, ¿sabes lo enfadada que eso enfureció a mi Mariana? Miré a Mariana, cuyo rostro instantáneamente se volvió pura rabia. Te atraparemos eventualmente. Hazlo más fácil para todos y ven a la habitación 325 para que hagamos lo que hay que hacer. Ya basta de estos juegos del gato y el ratón. Me sorprendió que finalmente me estuvieran comunicando en lugar de que circunstancias arbitrarias simplemente llenaran mi existencia. Lo que hay que hacer. ¿Por qué yo? Me atraganté. Mario y Mariana se rieron histéricamente. Porque eres tú, tonto. Chilló Mariana. ¿Qué carajo quieres decir que soy yo? ¿Cuál, uno para qué? Las palabras salieron de mi lengua rápidamente. De repente, Mario y Mariana desaparecieron. Y el mínimo sonido que producía el sótano volvió a la vida. No tenía idea de lo que estaba pasando. Se habían ido, mi mamá zombie se había ido, el sonido era normal y no tenía la menor idea de por qué. Revisé mi teléfono y vi que el tiempo avanzaba como debía ser. No más lapsos momentáneos en el tiempo y el espacio. Así que al menos eso estuvo bien. Miré el desgarro en mi camisa y, efectivamente, todavía estaba presente. Todavía estaba sudando por las olas de aire caliente que acompañaron a los Hernández. En realidad, todo esto acababa de suceder. Me puse de pie y me sacudí el polvo. Finalmente iba a llegar a la esquina del sótano. No perdí el tiempo y corrí hacia el primer contenedor de almacenamiento a la izquierda de la esquina. Dentro había una pila de periódicos, tal como los había mostrado el televisor de la habitación 323. Al lado de la pila de papeles había una nota que decía: estos quedan aquí por favor. Por lo que pude ver, los periódicos eran de 1926, 1930 y 1996. Permítanme desglosar la información que encontré en ellos.
Esto no será palabra por palabra ya que no tenía exactamente la capacidad de copiar toda la información en ese momento. 1926 Eric Bernardo, banquero de inversiones, arrestado por conexión con un secuestro. Lo que deduje de esto fue que Eric era un miembro original del conglomerado Hernández. Él junto con Guillermo Hernández, Jorge y Marco Esperanza, fundaron la Congregación de su Divinidad Infernal. Básicamente era un nombre con el que podían ser psicópatas. Una razón para secuestrar niños y sacrificarlos por lo que sea en lo que creían. Entonces, en 1926, alguien avisó a las autoridades sobre la ubicación de algunos niños desaparecidos. Fueron dirigidos a un lugar propiedad de una amiga de Eric Bernardo. Ella entregó a Eric y lo arrestaron por su conexión con el secuestro. Otros artículos explicaban que fue juzgado y condenado, y recibió 15 años de prisión por sus crímenes, aunque moriría en prisión por insuficiencia respiratoria. 1930 Arturo fue declarado muerto después de meses sin pistas. Por cierto, son dos artículos separados. Aquí es donde llegó la gran revelación. Algo así como, Arturo desapareció en el otoño de 1930, durante la fase de planificación del hotel, aún sin nombre. Se sospechaba de un crimen, como lo había hecho toda su vida en la costa oeste. Era un hombre feliz y esperaba seguir participando en este gran proyecto. Después de pasar meses e innumerables recursos tratando de localizarlo, fue declarado muerto después de que se encontró nada más que la última chaqueta de traje que usó en la calle. Sus compañeros decidieron ponerle su nombre al hotel que estaban construyendo. Lo que me llamó la atención fue lo siguiente: Arturo deja atrás a su futura esposa Elena Becerril. Sostén el maldito teléfono. ¿Elena Becerril? Ese era el nombre de mi madre. Reflexioné sobre esto por un momento hasta que recordé que ella obtuvo su nombre de su bisabuela. Arturo fue mi tatarabuelo. Después de su muerte, Elena se casó con otro hombre después de tener a mi bisabuela, y el matrimonio no duró. Ninguna de las mujeres del lado materno de la familia se había casado, muy tabú en algunas épocas, así que nací con el apellido de mi madre. Ahora sabía cuál era mi conexión con este hotel y tal vez por qué me atacaban. Simplemente no sabía qué lograría al ir a la habitación 323. 1996, escena espantosa en el hotel del culto narco. Un niño y dos sospechosos encontrados muertos en una habitación en aparente asesinato o suicidio en un ritual. Esto explicaba la historia, no con tanto detalle como había leído en línea, de la historia de Mario y Mariana Hernández. Honestamente, no recibí mucha ayuda de este artículo, pero fue bueno saber que eran hechos y que eran solo rumores en internet. Lo que fue útil fue lo que encontré debajo de los periódicos, una caja llena de blocs de notas legales amarillos, con garabatos aparentemente incoherentes en tinta roja. Hojeé las páginas tratando de encontrarle sentido a algo y no pude hasta que me di cuenta de que las primeras 3 páginas eran una especie de códigos. Desafortunadamente, nunca descubrí qué significaban esos códigos. Lo diré ahora mismo. Después de la tercera página, sin embargo, había una lista detallada de todo lo que sucedía en la Congregación de su Divinidad Infernal. Páginas y páginas de información sobre asesinatos, sus rituales, sus víctimas, sus ubicaciones, su influencia en las empresas desde hace mucho tiempo. Me senté en el sótano mirando estos cuadernos de papel amarillos que parecían darme toda la información sobre la Congregación de su Divinidad Infernal que uno pudiera desear. Haré todo lo posible para transmitirle esta información lo mejor que pueda. Y antes de que preguntes, intenté tomar fotografías. Quedaron igual al que tomé de la pantalla de la computadora. Una mancha borrosa de cualquiera que fuera el color primario de la imagen, en este caso, amarillo. La idea original de la Congregación de su Divinidad Infernal fue concebida por un excéntrico miembro de la generación original del conglomerado Hernández, antes de que se formara, William Hernández. Junto con sus amigos, Marco Esperanza, Eric Bernardo y Jorge, los Hernández celebraron una reunión en un lujoso club de cena. Aquí propuso las escrituras de la Biblia que seguirían. Hernández eligió adorar a la descendencia, nacida mediante un proceso de mezcla de sangre, de los demonios Claunet, Cerkele, Moloch, Cronos y Barbas, llamada Ruethal. Claunet era el demonio que podía otorgar gran poder y riqueza. Cerkele era el patrón de la ira y el asesinato. Moloch, que era en particular uno de los peores y más temidos demonios,
Era el líder del ejército del infierno y exigía la vida de inocentes, en particular de niños. Cronos, que controlaba el tiempo y el espacio. Y por último, Barbas, el demonio del miedo. El resultado de una mezcla de sangre, nacido de un niño virgen, fue Ruethal. Ruethal era un demonio de pura maldad, puro caos. Prometió grandes riquezas a sus seguidores, pero exigió la sangre de niños inocentes como retribución. Cualquiera que fallara en su capacidad para cumplir con sus deberes para con él sería tratado de la manera más horrible. William Hernández convocó a este demonio a través de un proceso que implicó que hiciera que apareciera el demonio y le hablara a través de un espejo, ofreciéndole y negociando términos. Se decidió que a los Hernández se le concederían grandes riquezas a cambio de la sangre de un niño, y el reclutamiento de otro con el mismo propósito y la misma recompensa. Más fortuna requería más hijos y más reclutas. Luego, los Hernández contó a sus colegas cómo llegó a existir Ruethal y cómo llegó a una riqueza tan grande, para su asombro e incredulidad. Los invitó a convocar a Ruethal ellos mismos, en convocatorias individuales que tuvieron lugar durante la semana siguiente, y cada una de ellas le dio a William Hernández el crédito adecuado por su recomendación. Ruethal le dijo a cada uno de los hombres los mismos términos que le dio a Hernández, que cada uno de los hombres aceptó gentilmente. En otra reunión celebrada unos días después de que se completaran las convocatorias, los hombres decidieron formar el conglomerado Hernández, como un lugar para albergar a todos los seguidores de Ruethal bajo la apariencia de empresarios legítimos, mientras que todos eran verdaderamente miembros de la congregación de su infernal divinidad. Cada hombre encontró un amigo cercano o un colega como recluta. Y sus reclutas hicieron lo mismo. Cuando tuvieron la edad adecuada para cumplir el acuerdo entre ellos y Ruethal, los miembros originales de la iglesia trajeron a sus hijos. Y así el culto creció, generación tras generación. Uno de estos socios comerciales era Arturo, un amigo cercano y colega de Eric Bernardo, uno de los miembros originales del conglomerado y culto satánico. Tranquilo y de modales apacibles, Arturo aceptó de mala gana una vaga invitación a una especie de ceremonia de juramentación, pero lo que vio lo dejó atónito. La ceremonia se describió en detalle, casi como si uno estuviera tomando actas de una reunión de negocios, y este registro iba acompañado de algunas fotografías Polaroid granuladas para ayudar a ilustrar mejor las palabras. Ceremonia de inducción del culto. Aparentemente, cada miembro que iba a ser incorporado tuvo que describir cómo capturaron al niño que iban a sacrificar como penitencia a Ruethal. Algunos comenzaron a acosar a la sobrina de 9 años de su amante. Se tomó 2 semanas libres para aprender cada uno de sus movimientos. Cuando no la espiaba encubiertamente, animaba a su amante a pasar tiempo con la familia de su hermana, donde podía ver de cerca a la que sería su primera víctima. Después de estas 2 semanas, fue a la casa de la hermana justo antes del anochecer. Incapacitó a la hermana y a su marido y dejó inconsciente a la chica de 9 años. Llevó su cuerpo inerte a su vehículo y se alejó en la noche, dirigiéndose a una casa segura predeterminada para guardar a la niña hasta que estuviera lista para ser transportada a la iglesia. Supe que la iglesia era un recinto subterráneo a aproximadamente medio kilómetro de la sede del conglomerado Hernández, al que solo se podía acceder desde un túnel que discurría entre los 2 domicilios. Era un gran complejo subterráneo que tenía un enorme salón de baile, en cuyo centro se celebraban las ceremonias. Una vez en la iglesia, uno se paraba en algún lugar de las 3 filas de bancos. Entonces, desde detrás de una puerta cerrada, una especie de guardaespaldas sacó a la chica e inmediatamente cerró la puerta detrás de ellos. Lleva a la chica con los ojos vendados hasta la cabecera del escenario detrás del cual se encuentra la puerta. En este escenario había una plataforma de metal con cientos de pequeños agujeros decorados con faldones. Debajo de la plataforma había un contenedor deslizante, que supe que era para recolectar sangre, y debajo había un pozo de fuego. En una pared independiente a la derecha de la plataforma había una serie de espadas. Luego, la multitud admiraba a la chica desde los bancos antes de que lo cubrieran con una sábana blanca y finalmente lo acostaron en la plataforma, con las muñecas y los tobillos atados a los postes cortos que adornaban el extremo de la superficie similar a una mesa. Los miembros originales de la congregación de su divinidad infernal entraron entonces por la misma puerta por la que venían el niño y el guardaespaldas, ataviados con túnicas con capuchas negras y rojas. 2 de los 4 hombres se pararon a cada lado de la plataforma y cantaron algo, a lo que la multitud respondió,
No recuerdo cuál fue exactamente el ida y vuelta. Después de esto, el miembro salió de la trastienda, vistiendo una bata azul con capucha. Hubo una serie de preguntas formuladas y respondidas entre los 4 miembros del conglomerado Hernández y el miembro Francisco Rodríguez. Después de todo, ¿aceptas los términos establecidos por Ruézal? Sí. ¿Crees que Ruézal cumplió con su parte del trato al que llegaron? Sí. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu penitencia a Ruézal a cambio de su generosidad? Sí. ¿Aceptas que cualquier incumplimiento de tus deberes para con Ruézal resultará en que Ruézal ejerza su más atroz fuerza de represalia contra ti? Sí. Entonces, sin más preámbulos, comience con la ofrenda. Francisco se acercó a la pared y eligió su espada. Era un cuchillo largo y delgado con un extremo curvo y un borde dentado. La niña se retorcía bajo la sábana blanca, luchando por liberarse de las ataduras que tenía en manos y pies. Francisco arrastró el filo del cuchillo sobre la sábana, desde sus pies hasta su frente. Llevó la espada a su torso y la sostuvo allí momentáneamente, antes de deslizarla lentamente a través de la sábana y dentro de su cuerpo. Según los registros, los gritos de la joven llenaron el salón de baile más que cualquier otra víctima antes que ella. La mancha de sangre creció lentamente en la sábana blanca mientras la niña gritaba y se retorcía de dolor. Francisco le sacó el cuchillo a la niña y comenzó a apuñalarla brutalmente repetidamente de arriba a abajo, por el cuerpo, la cara y el cuello. Después de un tiempo, la niña murió a causa de las heridas. Francisco hizo una reverencia y regresó a la cabecera de la plataforma, entregándole su cuchillo al guardaespaldas, quien a su vez lo limpió con un trapo y lo devolvió a la pared. Cantaron algunas cosas más que no recuerdo bien, y Francisco luego retiró el recipiente deslizante lleno de sangre. Era como un cuenco colocado sobre una pista. Luego habló William Hernández. Ahora ofrecemos el cuerpo y la sangre de este hermoso e inocente niño, en nombre de Francisco Rodríguez, al todopoderoso Ruézal. Los otros 4 hombres alrededor del podio se unieron a él para hablar. Lo que él nos da, nosotros le daremos a él a cambio. Hernández encendió una cerilla y la arrojó sobre la madera presumiblemente empapada debajo de la plataforma, y las llamas rugieron, envolviendo el cuerpo sin vida de la niña. Mientras el fuego ardía, la multitud se unió a los 5 hombres en el escenario en un canto. Una vez que el cuerpo y la sábana fueron quemados y carbonizados, y la llama se apagó un poco, Francisco derramó la sangre, primero sobre el cuerpo, para sofocar las llamas que quedaban sobre el cadáver cubierto. Luego se deslizó la plataforma sobre la hoguera y la sangre restante se distribuyó entre la hoguera para extinguir las llamas. Después de esto, todos vitorearon y felicitaron a Francisco, con una ráfaga de apretones de manos y abrazos, excepto uno como se señaló, Arturo. Los periódicos se referían a él como un hombre intrigante, un cobarde adorador de Dios, escoria traidora, entre otras cosas. Luego seguí leyendo sobre lo que pasó con Arturo. Al parecer, iba bajo la farsa de que estaba muy interesado en formar parte de la congregación de su divinidad infernal. Realizó el ritual de invocación, bajo la atenta mirada de su patrocinador, Eric Bernardo, y fue conducido a través de una ceremonia de sacrificio de ensayo. Le dijeron que tenía un mes para secuestrar y entregar a su víctima elegida, a un lugar que le sería proporcionado la noche en que planeaba realizar el secuestro. Pasó las siguientes 3 semanas dando detalles inventados sobre un joven al que estaba acosando. Contó un relato ficticio del horario del chico, cómo eran los padres, con que le gustaba jugar al niño, toda la información que se podía obtener a través de la vigilancia clandestina. Era el primer día de la última semana que tuvo que capturar a su víctima. Desde entonces había asistido a otras 2 ceremonias de sacrificio, ya que un posible miembro de la congregación esperaba asistir a todas y cada una de ellas. Fue la ceremonia celebrada esta noche la que debe haberlo llevado al límite. La víctima era un niño recién nacido. La ahijada era una mujer que había esperado a que su vecina diera a luz, y la noche en que la nueva madre regresó del hospital, se coló en la casa de su vecina y se llevó a su hijo recién nacido. Arturo observó con horror cómo este pequeño niño era brutalmente eliminado y quemado ante él. Le dijo a Eric Bernardo que esa noche iba a capturar a su víctima. Bernardo le dijo que fuera a casa y esperara junto al teléfono mientras averiguaba en qué casa segura debía dejar a la víctima. Arturo corrió a casa, y esperó junto a su teléfono con un papel y un bolígrafo.
Recibió su llamada poco después de llegar a casa y obtuvo la dirección. Inmediatamente llamó al departamento de policía e informó que los niños capturados estaban retenidos en la dirección que le habían proporcionado. Se encontraron 6 niños cautivos en la casa de Ruth, una amante de Eric Bernardo. Ruth cedió ante la presión y reveló la participación de su amante en el plan. En el juicio que siguió, Eric fue sentenciado a 15 años por secuestro. Ruth recibió 8 años por su participación en el complot. A través de información proporcionada por Arturo encontraron la iglesia, pero no encontraron restos de ningún niño sacrificado, ni evidencia de que se hubieran producido eliminados. Aunque la iglesia y el resto de la congregación estaban a salvo de ser procesados, se supone que en virtud de conexiones poderosas, la culpa fue asignada casi de inmediato a Arturo. Poco después de terminar el juicio, desapareció sin dejar rastro. Lo que leí después de esto me dio mucha idea de exactamente con qué estaba lidiando. Arturo fue llevado en un vagón de tren por los miembros originales del culto y algunos seguidores leales. En algún lugar de la sierra el grupo se detuvo y torturó a Arturo, dejándole la chaqueta del traje. Se encontró un pañuelo con un monograma en el bolsillo del pecho, revelando así a su dueño. Luego viajaron al terreno que habían comprado recientemente y que sería el sitio del hotel. En ese momento solo un gran campo abierto. Convocaron a Ruezal para que estuviera presente durante la muerte del hombre que lo había convocado, y luego abandonado descaradamente, privándolo de innumerables sacrificios. Luego, Ruezal lanzó una maldición sobre su línea de sangre, condenando a todos los descendientes varones que tenía. Ruezal explicó que ningún hombre jamás lo había convocado y luego abandonado antes de ofrecerle un sacrificio, un recluta, y que este era un acontecimiento importante. La maldición que impuso a Arturo significó que con cada muerte posterior de sus descendientes, Ruezal podría caminar sobre la tierra durante un día. Se insinuó que la cantidad de daño que Ruezal podría causar en un día podría ser catastrófica. La oportunidad para que los demonios caminaran entre los hombres era aparentemente muy codiciada. Ruezal luego declaró que algún día, un elegido pasaría a formar parte de la congregación. Le otorgaría a esta persona el privilegio de permanecer en la tierra hasta el más allá, con un propósito. Fue entonces cuando profetizó que un miembro del linaje de sangre, algún día pondría un pie en esta tierra donde su antepasado fue sacrificado. Cuando esto sucedió, el espíritu del elegido fue sacrificar al descendiente, otorgando así a Ruezal la oportunidad de caminar sobre la tierra por un día. Leí más. Después de que la policía cerró la casa segura, la iglesia cesó sus operaciones por algún tiempo, salvo por el sacrificio de Arturo. Años más tarde, los hijos de los miembros originales del conglomerado Hernández le devolvieron la prominencia. Y así pasó a través de las generaciones. A lo largo de los años, innumerables niños fueron secuestrados y asesinados. Para no despertar sospechas, los miembros que buscaban víctimas para su primer sacrificio pasaban semanas seguidas en otros estados, eligiendo a sus víctimas en lugares que no tenían ninguna conexión con la forma en que habitualmente reposaban sus cabezas por la noche. Un hombre que no quiso unirse a la congregación fue Mario Hernández. Ya tenía todo lo que quería en la vida. No tenía necesidad de convocar a un demonio por riqueza o poder. Es decir, hasta que conoció a Mariana. Mariana fue llevada a la iglesia por su madre. Fue en su convocatoria que Ruezal la proclamó la elegida. Le dijo a Mariana que algún día encontraría un amante que aceptaría todos sus caprichos y que juntos llevarían la iglesia a nuevas alturas. Como sabes, este no fue el caso. El amante que encontró fue Mario. Y Mario quedó tan cautivado con el asesinato de menores que finalmente condujo a la exposición y posterior caída de la congregación de su divinidad infernal. A Ruezal no le gustó esto. Amenazó con condenar a Mario al infierno, y lo habría hecho, si Mariana no le hubiera suplicado que le permitiera quedarse con ella en la tierra después de su muerte. Mario tendría la oportunidad de enmendar a Ruezal ayudando con el sacrificio del descendiente de Arturo. Ruezal estuvo de acuerdo. Se corrió la voz entre los miembros ahora encarcelados de la congregación que Ruezal y los Hernández habían entrado en una especie de hibernación, solo para despertarse cuando el descendiente de Arturo puso un pie en la tierra. Ese fue el final de los bloques de papel. Estaba tan confundido. Me puse de pie. Fue demasiado rápido y me mareé. Cerré los ojos por un momento. Los abrí para encontrarme en medio de un gran campo. Me quedé helado de miedo.
Escuché el crujir de la hierba fría detrás de mí y me di la vuelta. Un hombre que nunca había visto estaba frente a mí. Si no fuera por mí, todos tus colegas en el hotel prepararían comidas rápidas para Ruethal. ¿Qué? ¿No te parece extraño que ninguna otra alma pueda ver las cosas que tú has visto? Bueno, sí. He estado en el hotel durante mucho tiempo, Nicholas. ¿Quién eres? Soy Arturo. No sabía qué decir. Hace apenas una semana y media nunca había visto un fantasma. Y ahora estaba en medio de la conspiración del demonio del culto fantasma del heredero al peor trono posible. ¿Cuál es el punto de todo esto? Obviamente para no morir, para que el demonio no pueda caminar sobre la tierra. Pero ¿qué pasa si simplemente salgo del hotel? ¿Pueden seguirme? Los Hernández y Ruethal han estado inactivos durante los últimos 20 años. Con tanto tiempo inactivo, se necesita tiempo para alcanzar el poder que alguna vez tuvieron. Sus interacciones con usted han aumentado en gravedad con el tiempo, ¿no es así? Tuvieron. Una vez que alcancen su pleno poder, los Hernández tendrán rienda suelta. Gracias a mis propios esfuerzos, los he contenido en el hotel y he hecho que su influencia solo la pueda sentir usted y nadie más. Pronto podrán moverse libremente por el mundo y volver a matar, algo que no han hecho en 2 décadas y que estarán ansiosos por participar. No se detendrán ante nada para apaciguar a Ruethal, y eso significa que nunca dejarán de cazarte. Debes detenerlos. ¿Y cómo podría hacer eso? Pregunté, medio tentado a simplemente suicidarme ya que de todos modos definitivamente iba a morir pronto. Mejor una bala en el cerebro que ser apuñalado y quemar mi cuerpo y rociarlo con mi propia sangre, ¿verdad? Debes armarte de reliquias sagradas y sacrificar a Mario y Mariana Hernández. Ofrecerles sus propios demonios le demostrará que eres un adversario digno y abandonará su búsqueda de tu sangre. Esperará en el infierno a ser convocado nuevamente y encontrará una nueva avenida por la cual caminar por la tierra. Entonces conseguir un montón de cruces y cosas religiosas y ¿qué? Entra en la habitación 323 o 325 y ¿qué? Gritar. El poder de Cristo los castigue, y simplemente se acostarán y dirán, es hora de ser apuñalados. Puede que no sea tan difícil como crees. Parpadeé y de repente estaba de vuelta en el sótano. Los papeles habían desaparecido. Estaba increíblemente confundida. No era un cazador de demonios. Yo era un maldito trabajador flotante en un hotel de narcos. Pensé en mi solicitud de empleo y estoy relativamente, no positivamente, pero sí relativamente seguro de que esto no estaba en la descripción de mi trabajo. Pensé en mi vida. Nunca se me había concedido nada que se acercara siquiera a una fracción de esta complejidad y aventura. Lo pensé y decidí que iba a llegar hasta el final. Iba a seguir el consejo de mi antepasado y salvar a innumerables personas de una muerte horrible. Iba a enfrentarme a Mario y Mariana Hernández. A la mañana siguiente fui a una tienda de artículos religiosos y me compré los crucifijos de aspecto más agresivo que pude encontrar. Compré 3 rosarios para colgarlos al cuello. Compré una Biblia. Incluso fui y pedí que un sacerdote me bendijera un poco de agua. A decir verdad, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Supongo que mi plan era irrumpir en la habitación 323, arrojar un poco de agua bendita a los 2 demonios psicópatas asesinos de bebés que querían mi sangre, para despertar a un superdemonio dormido, y tratar de someterlos golpeándolos con una Biblia, y pinchándolos con crucifijos. Créame, en ese momento me pareció tan estúpido como parece aquí. Llegué a trabajar el jueves por la noche y relevé al empleado del turno de día. Me senté un rato con mi parafernalia religiosa encima, tratando de reunir el coraje para ir a la habitación 323. Poco después de que el camarero se fuera, las luces se atenuaron. Todo el sonido escapó de la habitación. Era hora, yo lo sabía y ellos lo sabían. Lo que fuera que iba a pasar ahora. Subí las escaleras hasta el 3er piso y me dirigí al infame pasillo. Las 2 luces al final del pasillo brillaban en la cúspide como para recordarme a dónde ir. Bajé y llegué a la habitación 325. La puerta se abrió sola, dejando que la luz roja se filtrara en el pasillo. Había una mesa de metal con faldones en el medio de la habitación, encima de un pequeño hoyo, con un contenedor en una pista debajo de la mesa, el mismo tipo de plataforma de las Polaroids que acompañaban a los siempre informativos blocs de notas.
Eso era lo que esperaban tenerme a su debido tiempo. Continué caminando hasta la habitación 323. La puerta estaba cerrada. Utilicé mi llave maestra para desbloquear la cerradura electrónica y empujé la manija hacia abajo. Dudé antes de abrir la puerta. Todo en mí me decía que me diera la vuelta y corriera, y no dejara de correr, pero sabía que si hacía eso, esto nunca terminaría. Me perseguirían hasta que me atraparan. Solo estaría retrasando lo inevitable. Abrí la puerta poco a poco. No me di cuenta de que había estado mirando hacia el suelo hasta que redirigí mis ojos hacia arriba, y encontré a Mario parado en la rendija de la puerta, con una mueca violentamente enojada adornando su rostro. La puerta se abrió de golpe, pero Mario permaneció en el mismo lugar, casi como si la puerta simplemente lo hubiera atravesado. No es demasiado descabellado, diría yo, teniendo en cuenta todo. Mario respiró profunda y pesadamente, su pecho palpitaba con cada inhalación. La ira en sus ojos era fascinante. Logré apartar la mirada y mirar más allá de él, para ver a Mariana posando en una reverencia en el fondo de la habitación, sonriendo con su temible sonrisa. No estoy seguro de qué cara me asustó más en ese momento. No me había dado cuenta, pero estaba sosteniendo frente a mí mis 3 rosarios que colgaban de mi cuello. Y para mi sorpresa, pareció mantener a Mario a raya. De repente habló. ¿No entiendes cuál es tu destino? Sí, pero no estoy exactamente de acuerdo con que me apuñalen, me quemen y que me derramen sangre. Dije, con mucha más confianza de la que antes pensaba. No importa lo que hagas, no puedes detener esto. Así que hazlo. Hablé sin pensar. Inmediatamente pensé, ¿por qué diablos me burlaría de un demonio? Para mi alivio, Mario no se movió. Él simplemente me miró fijamente. Empecé a hablar. Tú me interrumpieron. No como si me hubieran interrumpido, sino como si mi voz dejara de funcionar. Todo se deformó a mi alrededor. Las paredes se derrumbaron y luego brotaron. Los sonidos surgieron de una fuente desconocida, interrumpidos solo por episodios aleatorios de completo silencio, que resultaron ser igualmente ensordecedores. Las luces se encendieron y atenuaron simultáneamente, cegándome y ofreciéndome consuelo al mismo tiempo. Me desmayé. Cuando desperté, estaba tirado en medio del piso en la habitación 325. Me despertó algo que goteaba en mi cara. Antes de tener total coherencia utilicé mi dedo para comprobar qué era. Era sangre. Miré hacia arriba. Colgando sobre mí había un dosel rudimentario hecho con un marco de madera que no estaba en la habitación cuando miré antes. Colgando de este dosel había un cuerpo. Cada brazo y pierna estaban atados con una sábana a una esquina del marco de madera. Luego la masa del cuerpo se hundía más que el resto. Los intestinos y otros órganos vitales colgaban hasta la mitad de un corte en la espalda de la víctima. Fue cuando recobré completamente el conocimiento que reconocí la ropa que llevaba el cuerpo. Era el camarero. Mierda, yo había sido responsable de su muerte. Quizás no directamente, pero no actué lo suficientemente rápido. Carajo, la vergüenza y el arrepentimiento corrieron por mis venas como una dosis de heroína, paralizándome momentáneamente con la culpa. Aunque no podía dejar de sentir lástima por mí mismo. Me senté y vi a los Hernández parados en un rincón de la habitación. Me llevé la mano al cuello para tomar los rosarios, pero no agarré nada más que aire. Se habían ido. Mariana levantó los rosarios y se rió con su característico aullido. El crucifijo que compré estaba descansando sobre la Biblia que estaba encima de una pequeña mesa al lado de los Hernández. Bueno, ahí va ese plan. La sangre rodeó el suelo a mi alrededor. Yo estaba al lado de la plataforma de metal. Lo usé para levantarme del suelo, casi resbalándome en la capa roja de líquido coagulante que resbalaba la alfombra debajo de mí. En un instante, Mariana estaba cara a cara conmigo. Parece que hemos estado esperando esto desde hace mucho tiempo. No supe cómo responder. Me sentí impotente. Sentí que estaba en los momentos finales de mi vida. Inconscientemente resolví todos los conflictos internos que pesaban mucho en mi interior. En silencio hice reparaciones a aquellos a quienes había hecho daño en la vida y lamenté ciertas decisiones pasadas que había tomado.
Levanté una mano para secarme una lágrima del ojo. Cuando mi mano descendió de mi cara a mi costado, rozó mi bolsillo. Apenas sentí el pequeño tubo de agua bendita que había colocado allí momentos antes de caminar por el pasillo. Mientras Mariana hablaba, mirándome fijamente a los ojos, yo, con toda la gracia que pude reunir, saqué el tubo de mi bolsillo y le quité la tapa. En la parte superior había una pantalla, por lo que uno podía mover la muñeca y rociar agua bendita, como se hace en los servicios de la Iglesia Católica. Realmente espero que sepas el gran servicio que estás brindando. Ruézal estará muy agradecido por tu sacrificio. La sangre de tantos se derramará con orgullo en el futuro debido a la sangre que se derrama hoy. ¿Empezamos el ritual? Justo aquí es donde una frase motivadora habría encajado como una pieza de rompecabezas. ¿Una lista de ellos pasó por mi cabeza? Sacrifica esto. Preferiría derramar un poco de agua bendita. Parece que te vendría bien una ducha. Pero esto no es una película y soy un mal actor, así que no dije absolutamente nada. Levanté el brazo y sacudí el tubo, que roció agua bendita sobre Mariana. En lugar de quemarse la piel, que es lo que me habían hecho creer que sucedería tras años de películas de exorcismo, voló contra la pared como si la hubiera golpeado una bola de demolición. Rápidamente me compuse y le arrojé agua bendita al Mario que ya avanzaba, enviándolo de regreso con la misma fuerza que su retorcido amante. Los miré y ambos estaban incapacitados. Todo lo que pude pensar fue, vaya, que increíblemente y ridículamente fácil. ¿De qué tenía que tener miedo? Me sentí como un héroe. Ahora tuve que sacrificarlos. Necesitaba mostrarle a este demonio jodido que no era yo con quien pelear aparentemente. Mantuve el agua bendita entre el pulgar y el índice mientras arrastraba el cuerpo de Mariana hasta la plataforma. Fue necesario un poco de esfuerzo. El peso total de un fantasma demoníaco sin vida no es muy diferente del de una persona viva. Saqué una sábana del armario mientras vigilaba a Mario, que yacía en un rincón, inconsciente. Coloqué la sábana sobre el cuerpo de Mariana. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Preparé el agua bendita y me encontré en un estado de pánico instantáneo. Para mi alivio, Arturo entró en la habitación. Necesitarás a alguien que lleve a cabo la entrevista ceremonial y los cánticos necesarios. Ese será mi deber. Luego extendió su mano, en él, una hoja larga con un mango grueso. Se lo tomé y me paré en la cabecera de la plataforma, mientras mantenía mi visión periférica enfocada en Mario. Nicholas Jacobo, ¿ofreces esta alma en nombre del infernal Ruézal? Sí. ¿Tiene intención de firmar una tregua sagrada con Ruézal? Sí. ¿Estás de acuerdo en acatar su orden, por miedo a la condenación eterna? Sí, quiero, farfullé, sin saber lo que estaba aceptando. Todo estaba sucediendo tan rápido que ni siquiera me di tiempo a escuchar lo que me decían. Solo en retrospectiva puedo transmitirles estas palabras. Entonces, sin más preámbulos, comience con la ofrenda. Tomé la espada y, sin dudarlo, apuñalé repetidamente el cuerpo cubierto de Mariana Hernández. La sangre empapó la sábana blanca que cubría su cuerpo. La hoja la atravesó hasta la superficie metálica perforada sobre la que yacía. Escuché sangre gotear a través de los agujeros hacia el recipiente de debajo. Apuñalé hasta que sentí como si mi brazo se fuera a caer. Mientras tanto, Mariana estaba completa y absolutamente en silencio. Ella no se movió ni un centímetro. No sé si estuvo inconsciente durante todo esto o si simplemente era tan dura como cualquier mujer fantasma. Podría serlo. Realmente no me importaba. Arturo simplemente se quedó de pie y admiró lo que estaba haciendo. Me indicó que continuara con Mario, cuyo cuerpo puse a medio camino encima de su ahora completamente fileteada amante. Repetí el proceso, clavándole la larga espada, girándola y girándola mientras la recuperaba de su cuerpo. Cuando terminé, me quedé sin aliento. Ahora era el momento de quemar los cuerpos. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo voy a hacer una fogata en una habitación de hotel sin que todo este lugar se incendie? Arturo habló como si pudiera leer mis pensamientos. No te preocupes. Las llamas caerán sobre sí mismas. Estos espíritus arderán más que cualquier otra llama terrenal. Será más una quemadura contenida que un fuego rugiente. ¿Quién era yo para discutir la lógica?
Nada más aquí tenía sentido. ¿Por qué tendría sentido esto? Arturo me entregó una caja de cerillas después de que terminé de meter los cuerpos en el pequeño hoyo. No olvides recuperar la sangre. Arturo me lo recordó. Deslicé el cuenco de sangre de demonio de las vías y lo puse sobre la mesa detrás de mí. Un olor que no había notado antes se instaló en la habitación y me picó las fosas nasales. Me imagino que era el hedor de un cadáver en descomposición. Miré los cuerpos de los Hernández y noté que se estaban descomponiendo a un ritmo alarmante. Lo tomé como una señal de que debía darme prisa. Encendí una cerilla y la tiré al hoyo. Cuando el fuego estalló, las llamas se dispararon hasta el techo, luego disminuyeron, y tal como mi pariente había dicho, las llamas ardieron solo 1 pulgada sobre los cuerpos, envolviéndolos a ellos y a la mesa sobre la que descansaban por completo. Pero manteniendo el resto de la habitación a salvo. El olor a carne quemada impregnaba el aire, casi provocándome náuseas. Arturo y yo nos quedamos allí en silencio y simplemente miramos. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Arturo asintió hacia el cuenco de sangre. Recogí el cuenco y lo llevé a la plataforma. Vertí un poco sobre los cuerpos humeantes, que en ese momento eran casi huesos, e incluso esos se estaban convirtiendo en cenizas. Luego deslicé la mesa y vertí el resto del contenido del recipiente en el fogón, apagando las llamas. Yo lo había hecho. Había sacrificado 2 demonios por uno más peligroso. Miré a Arturo. Solo él parecía diferente. Tenía una sonrisa en su rostro. Como lo habrían hecho Mariana y Mario. Una sonrisa repugnante, amplia y con dientes. Gracias. Arturo murmuró entre dientes. ¿Por qué? Pregunté, inquieto. Hubo una tensión inmediata y palpable en el aire. Arturo soltó una carcajada. Por cumplir con tus deberes. Me iban a poder dar un día en la tierra. Tú me darás incontables días. Intenté comprender lo que estaba pasando. Es un placer conocerle. Él dijo. Hizo una reverencia. Yo soy Ruézal. El miedo devastó mi cuerpo, haciéndome sentir más mal del estómago de lo que ya me sentía por el olor a cuerpos podridos. Vi como la piel de Arturo comenzaba a caerse de su rostro. El demonio arrancó la ropa de su cuerpo cuando su verdadera forma se hizo clara. Era un monstruo espantoso, con 3 cuernos. Sus pies eran pezuñas. Sus manos parecían más bien garras de pájaro y su piel era de color negro azabache. Sus ojos eran como grandes canicas de un blanco puro. Tenía los dientes afilados y dentados, torcidos y en hileras en la boca. Golpeó su casco derecho 2 veces. Abrió su boca deformada y dejó escapar un fuerte rugido. Eso es lo último que recuerdo de esa noche. Me desperté de nuevo en la recepción. No sé por qué, pero algo me obligó a dejarlo en ese mismo momento. Ahora sé. Supongo que les debo a ustedes explicar qué pasó exactamente. Cuando salí del hotel, me fui directamente a casa. Tomé una ducha. Después de eso, fui a la casa de mi hermana a visitar a su hijo recién nacido. Tomé notas mentales y descubrí cuándo sería el mejor momento para tomar a mi sobrino y sacrificarlo. Verás, Mario y Mariana estaban confinados en el hotel. Eran fantasmas. O demonios y fantasmas, lo que sea. Pero yo tuve acceso a otro macho del linaje. Podría crear más machos del linaje. Ruézal se hizo pasar por Arturo. Puede aparecer como un fantasma si es necesario, pero no puede dañar directamente a los humanos. A menos que esté caminando por la tierra en forma humana. Como Arturo, me hizo aprender los rituales de invocación y me hizo convocarlo personalmente. De esa manera, él estaba conectado conmigo. Luego me hizo realizar un sacrificio. Sabía que no sacrificaría a un humano, así que hizo que Mario y Mariana fueran mis víctimas con el engaño de que eso evitaría que Ruézal me cazara. En realidad, sacrificar un demonio a Ruézal solo lo hace más fuerte. Sí, y aprendí que el agua bendita no hizo nada. Ruézal simplemente me hizo creer que así era, en realidad. Los arrojó contra la pared con tanta fuerza que los dejó inconscientes. Ruézal me explicó que efectivamente yo era el elegido.
Por el error de convocar y abandonar a Ruézal antes de realizar un sacrificio, Arturo había abierto una puerta. Como expliqué anteriormente, esa puerta era la oportunidad de caminar por la tierra sacrificando a los machos de su linaje. Tuve la mala suerte de ser el primer niño nacido en unas pocas generaciones. Como pude encontrarme con Arturo como lo profetizó Ruézal, fui el objetivo más fácil. Podría crear más descendientes masculinos del linaje de mi sangre. Ahora paso mis días recluido. Acecho y cazo víctimas. Embarazo a tantas mujeres como puedo, ya sea a través de relaciones consensuales o no, normalmente no. Y espero. Espero hasta que el espermatozoide fecunda el óvulo y sacrifico a la mujer en un ritual. A veces habría sido un niño, a veces no lo es. De cualquier modo, Ruézal está contento. Disfruta muchísimo los días que caminas sobre la tierra. Estos pueden reconocerse como cualquier día que incluya un número de muertes mayor de lo normal en algún lugar del mundo. Obviamente no en todos los casos, pero sí en los casos más siniestros. Hago esto porque me mostraron el infierno. Y no quiero volver allí. Tengo que hacer esto hasta que sea mi momento. Si lo hago, Ruézal me prometió que no tendría que volver allí. Dijo que hay otro lugar al que puedo ir. Realmente no sé si le creo. Pero es lo único que me mantiene adelante. Que tal vez, después de todo esto, algo sea mejor. Lo siento si este no es el final que estabas buscando. Es solo que esta es mi vida ahora. Tenía la intención de contar mi historia de manera completa y precisa, y esto es todo. Ya es hora de que me vaya. Llevo unos días observando a una mujer en la calle en Tepito y parece bastante fácil. Así que supongo que voy a hacerlo. Adiós.